El Tribunal Constitucional de Transición, vista la causa rol 3006, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 72, letra H, el decreto en fuerza de ley número 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto de los Profesionales de la Educación y de las leyes que la complementan y modifican. Presentado por Mariana Vera Vergara. Tiene la palabra el relator José Francisco Ley. Muchas gracias, señor presidente. La señora Mariana Vera Vergara presenta requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 72, literal H, de la Ley 19.070 sobre estatuto docente, que establece que los profesionales de la educación que son parte de una dotación docente del sector municipal dejan de pertenecer a esta, entre otras hipótesis, en el caso de salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su función cuando hacen uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a 6 meses en los últimos 2 años, con la excepción de accidentes del trabajo, enfermedades profesionales o maternidad. Lo presenta para que ello surta efectos en la gestión pendiente que se sigue actualmente sobre un recurso de nulidad que se sustancia ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso respecto de una sentencia de primera instancia que desechó una presentación de la requirente en el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso. Reseña como infringidas por la aplicación de la norma que impugna las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19, numerales 9 y 19 de la Carta Fundamental. El requerimiento fue admitido a trámite por la primera sala de esta magistratura, decretándose con fecha 30 de marzo de 2016 la suspensión del procedimiento que se sustancia ante el Tribunal de Alzada de Valparaíso, para ser declarado posteriormente admisible con fecha 15 de abril de 2016, oportunidad en que previa notificación fueron evacuadas presentaciones de fondo por la Corporación de Desarrollo Viña del Mar para el Desarrollo Social, instando por el rechazo de esta presentación con expresa condena en costas. En cuanto a su presentación, la actora ha denunciado presentación por vulneración de sus derechos fundamentales y en subsidio demanda por despido injustificado en contra precisamente de la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social en razón de un despido del cual fue objeto y que habría sido realizado con transgresión a sus derechos fundamentales. Expone que comenzó a prestar servicios para la demandada en el año 1993 en la Escuela Docente Dr. Adolfo Tannenbaum, que es de especial de Educación y Lenguaje, de la cual la Corporación Municipal es su sostenedor. En dicho contexto, en abril de 2012, habría recibido una solicitud para observar a uno de sus alumnos por parte de una profesional externa al establecimiento, cuestión que habría permitido sin problemas materializándose dicha actividad en mayo del año 2012. Con posterioridad a esto, la directora del establecimiento educacional le habría hecho llegar una carta en que la madre del menor evaluado la denunciaba por malos tratos y discriminación en razón de la condición de discapacitado del niño. Frente a ello se le instruyó un sumario, con sustento en el informe profesional practicado por la psicóloga que efectuó la evaluación a que se hizo mención precedentemente, siendo suspendida en sus funciones docentes, pero con goce de remuneraciones. A su turno, en marzo de 2013, le fueron formulados cargos a la requirente respecto del sumario que estaba siendo instruido, ratificándose las imputaciones de manera posterior para finalmente proponerse a la gerencia de la corporación las sanciones de censura y asistencia técnica a su desempeño profesional o que en su defecto se le trasladara a un establecimiento educacional diverso. Por lo anterior refiere que esta situación le produjo una profunda depresión por la que requirió tratamiento clínico especializado, extendiendo por esta causa licencias médicas entre octubre de 2013 y mayo de 2015. A lo expuesto, su empleadora, la corporación, en mayo de 2015 le comunica que, en virtud del uso de licencias médicas en un lapso superior a 6 meses, en los últimos 2 años a dicha fecha, se le ponía fin a su contrato de trabajo sin derecho a indemnización, bonificaciones ni compensaciones de ningún tipo. Así era declarada salud incompatible con el ejercicio de su cargo. Judicializada esta situación por la actora ante el Juzgado de Letras de Valparaíso, esta judicatura desechó la denuncia de la requirente por vulneración a sus derechos fundamentales, estimando que el término de su contrato de trabajo se había efectuado precisamente teniendo presente la norma del artículo 72, literal H, de la Ley sobre Estatuto Docente. Así, su desvinculación habría estado fundada en una causa prevista por el legislador. Frente a dicho fallo, la requirente interpuso para ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso un recurso de nulidad, el que se encuentra pendiente de tramitación por decisión de esta magistratura constitucional. Los argumentos constitucionales que la actora reseña en su presentación son los siguientes. En primer término, el artículo 19, numeral 9 constitucional.
señala que si bien esta norma no pretende asegurar un resultado de la protección de salud, sí garantiza el libre acceso a esta, así como a la recuperación y rehabilitación del paciente, lo que no sería compatible con la norma reprochada que permite al empleador poner término a la relación laboral por motivos de salud. El trabajador, argumenta la actora, se encuentra en un estado de debilidad, sin derecho a indemnización ni compensación de ningún tipo, con un resultado que de esta forma la deja en una absoluta desprotección. Unido a ello, privar al empleado de sus cotizaciones de salud le limita el acceso al sistema de protección, tanto público como privado, con las graves consecuencias que ello implica. Si bien refiere que los regímenes contractuales en materia pública y privada son diversos, ello no puede contemplarse en una norma con la que es impugnada en esta acción, sino más bien todo lo contrario, ya que el artículo 161 en su inciso final, así como el artículo 161 bis, ambos del Código del Trabajo, prohíben despedir a un trabajador por razones médicas. En segundo término, en lo que se refiere a la garantía constitucional del artículo 19, numeral 19, este también resultaría transgredido. La actora expone que esta garantía no solo se extiende a la libre contratación laboral, sino que también a los aspectos más elementales y básicos del trabajo bajo subordinación. A este respecto, expone que la norma reprochada pugna con la protección a la función social que ha sido reconocida por el constituyente, en tanto esta permite poner término a un contrato de trabajo por motivos de salud. El precepto constitucional en comento, artículo 19, numeral 19, incluso prohíbe discriminaciones que no se basen en la capacidad o idoneidad personal, resultando así un claro efecto discriminatorio en el momento en que un trabajador es apartado de su trabajo por razones de salud. Por estas consideraciones solicita que se acoja la presentación de Fojas 1. Evacuando traslado de fondo, la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social solicita el rechazo de esta presentación por las siguientes razones. Respecto de las alegaciones de la requiriente, hace presente que este es un órgano creado para el cumplimiento de una función pública, encargado de administrar y operar servicios en las áreas de la educación, salud y atención de menores de que haya tomado a su cargo la ilustre Municipalidad de Viña del Mar. Para garantizar la idoneidad funcionaria en el desempeño de su función, resulta preciso, argumenta, que el ordenamiento jurídico establezca requisitos demostrativos de la idoneidad de las personas que desempeñan cargos, cuyo cumplimiento resulta exigible a los funcionarios que aspiran a ser nombrados en un cargo público, siendo su pérdida causal de cese en el mismo. Siguiendo jurisprudencia de este Tribunal Constitucional que enuncia, refiere que con lo anterior no se efectúa un reproche de antijuridicidad a la conducta del funcionario, sino que únicamente se constata que éste ya no reúne un requisito que resulte indispensable para el cumplimiento de una función pública. Así, ello es el ejercicio de una potestad administrativa. Por lo mismo, no resultan vulneradas las garantías constitucionales que se argumentan como transgredidas. En primer término, el artículo 19, numeral 9, señala que la actora argumentó padecer una enfermedad laboral, pero quedó acreditado en el juicio laboral seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso que jamás efectuó un procedimiento de evaluación ante el Instituto de Seguridad del Trabajo, conforme lo dispone el artículo 7 de la Ley 16.744. De esta forma, nunca pudo considerarse que el origen de sus licencias médicas obedecían a una enfermedad de tipo laboral. En segundo término, respecto al argumento del artículo 19, numeral 16 constitucional, reseña que los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana no pueden entenderse como derechos absolutos que operen con prescindencia de las normas legales, debiendo estos ser regulados por la autoridad competente para permitir un goce ordenado que favorezca que el mayor número de habitantes de la República pueda disfrutarlos. La garantía, en comento, no es absoluta, en consonancia con lo que dispone el artículo 19, numeral 16, inciso 3 de la Carta Fundamental, en tanto es posible que la ley contemple requisitos especiales de ingreso o permanencia en el trabajo en la medida que estos se basen en la capacidad o idoneidad personal. La norma reprochada, argumenta, es coherente con la regulación constitucional, dado que diversos cuerpos estatutarios han contemplado requisitos de ingreso a la administración pública basados en la idoneidad personal como criterio de diferenciación no culposo para materias laborales. Por estas argumentaciones solicita el rechazo de la acción deducida a Fojas 1 con expresa condena en costas. Concluyo, señor presidente, señalando que se han anotado a alegar para la vista de la causa del día de hoy por la parte requirente don Patricio Varas y por la Corporación Municipal de Viña del Mar para el Desarrollo don David Rodríguez Fortunato. Bien, muchas gracias. Por la parte requirente, entonces, alega el abogado don Patricio Varas Vega, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Excelentísimas señorías. Este abogado viene a alegar en representación de doña Mariana Vera Vergara. Excelentísimas señorías, la verdad es que ciertamente me anoté con 30 minutos. La relación ha sido bastante completa, bastante detallada. Probablemente emplee menos del tiempo
con el que me había anotado. Respecto de la relación, solamente quisiera precisar un par de hechos que me parece que son relevantes al momento de poder apreciar las circunstancias particulares del caso. Se señaló que la trabajadora, la profesora, estaba suspendida de sus funciones al momento de iniciarse el sumario, esto es desde julio del año 2012, lo que se prolonga hasta el mes de marzo del año 2014, en que se le notifica el término del sumario. Y también que las licencias médicas se extendieron desde el mes de octubre del año 2013, o sea, mientras estaba con esta suspensión de cargo, hasta mayo del año 2015, siendo despedida mientras hacía uso de estas licencias médicas. Excelentísimas señorías, como indicó el señor relator, acá la norma respecto a la cual se solicita su inaplicabilidad por inconstitucionalidad es el artículo 72, letra H del Estatuto Docente, Ley 19.070. Los motivos, en términos generales, por los cuales se solicita que la inaplicabilidad de esta norma es porque contraría el artículo 19, número 9 de la Constitución Política del Estado, en el sentido que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la salud, pero específicamente el derecho a la protección, recuperación y rehabilitación de la salud. Y respecto de la garantía constitucional contenida en el artículo 19, número 16, esta vulneración es en un doble sentido. Por un lado, en cuanto se transgreden las normas, la Constitución garantiza no solamente la libertad de trabajo y el acceso a ella, sino también la protección del trabajo en sí mismo y las normas fundamentales y básicas de él. Y esta disposición, aplicada en el caso concreto, vulnera dichas circunstancias, como voy a explicar más adelante, y además porque también, conforme se señala en el inciso tercero del artículo 19, número 16, se prohíbe toda discriminación que no se base en la capacidad o la idoneidad, sin perjuicio que la ley pueda establecer la nacionalidad chilena para ciertos casos. En este caso sostenemos que los motivos de salud no constituyen un criterio de idoneidad para poder ejercer el cargo. Excelentísimas señorías, previamente me voy a hacer algunas consideraciones en relación a los motivos expuestos por mi contradictor respecto de la procedencia de este requerimiento por inaplicabilidad. Se señala que esta parte habría actuado contra sus propios actos al presentar este requerimiento porque no se habría solicitado al momento de iniciar este proceso y con ello se habría, entre comillas, así se cita, aceptado la constitucionalidad del artículo 72, letra H. Asimismo, porque no se recurrió de protección contra el acto que declaró la salud incompatible de la profesional docente. Tu señoría, esta parte estima que dichos argumentos no son razonables y no tienen asidero legal. Desde que el artículo 93, número 6 de la Constitución Política del Estado establece el único requisito que señala es que existe una gestión pendiente, no señalando cuál es la etapa procesal en la cual debe presentarse este requerimiento. Por lo demás, si fuese de ese modo, no podría presentarse este requerimiento estando pendiente en Cortes de Apelaciones o en Corte Suprema un requerimiento por inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, lo cual, desde luego, no es lo que ocurre normalmente. Y asimismo, respecto de la acción de protección, la verdad es que se está imputando un acto que no se realizó, lo cual ya, desde luego, descarta el argumento, pero baste señalar que el artículo 485, inciso final del Código del Trabajo, establece incompatibilidad entre la acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales y la acción de protección. Por lo tanto, o se ejerce una o la otra. Y en este caso, esta parte ejerció la acción de tutela de vulneración de derechos fundamentales. También se sostiene que no sería una norma decisiva para el asunto controvertido. En este sentido, no compartimos esa opinión
excelentísimas señorías, desde que el considerando 15º de la sentencia de instancia se señala específicamente que se acreditó que la profesora estuvo con licencia desde octubre del 2013 hasta mayo del 2015, por lo tanto se cumple el requisito legal. Conforme a ello, por lo tanto el despido es, señor presidente, me permito leer muy brevemente el párrafo en que se indica, dice: en consecuencia, el término del contrato está fundado en una causa legal y justificada, no pudiendo por ello ser calificada como de represalia. En consecuencia, si se determina que este precepto es inaplicable por inconstitucional en la especie, desde luego que el fundamento del despido se cae y con ello, desde luego, debe ser acogida la demanda. Por lo tanto, entendemos que este argumento no tiene asidero. En tercer lugar, también se emplea para justificar la juridicidad de la norma y se señalan dos criterios fundamentales. Se indica, por un lado, que la Corporación Municipal para el Desarrollo Social de Viña del Mar tiene como todas las corporaciones a lo largo del país, por lo demás, tienen una función social, que esta función consiste en entregar educación y que requiere cierta continuidad en la prestación de los servicios, por lo tanto requiere de personal idóneo y la salud sería uno de los requisitos que debiera cumplir este personal de los recintos educacionales. Por lo tanto, en atención a ello, la norma sería cumpliría con todos los requisitos de juridicidad. Excelentísimas señorías, la verdad es que discrepamos de este planteamiento. Primero, porque bajo este supuesto no se puede amparar la vulneración de garantías constitucionales, en este caso la del artículo 19, números 9 y 16 de la Constitución Política del Estado. Pero, excelentísimas señorías, principalmente porque hoy nuestra legislación laboral en conjunto, y no me quiero referir solamente al estatuto privado o público que de alguna manera tiene características de uno y otro, contiene otros remedios para solucionar problemas como el que acaeció en este caso. Principalmente, y acá me quiero referir, y principalmente a partir de la ley 20.123, que establece la contratación bajo el régimen, establece el régimen de subcontratación, pero además el régimen de servicios transitorios. ¿Cuál es la particularidad de esto? Es que se permite que un trabajador pueda prestar servicios mientras otro está con licencia médica, sin límite de tiempo alguno. Es la única causal de los servicios transitorios que no tiene ningún límite de tiempo. Ese es el remedio. Entonces, a partir de esta norma, no existe ninguna justificación que permita sostener el argumento de la corporación municipal en cuanto existe un remedio para garantizar la estabilidad en el empleo del profesor, en este caso, y a su vez cumplir la función social de manera continua y permanente en el tiempo. Entonces, existe otro remedio que desde luego no es la desvinculación o el despido de la trabajadora. En tercer lugar, excelentísimas señorías, se señala acá que no reuniría el requisito de idoneidad. La verdad es que, a juicio de esta parte, la idoneidad no tiene ninguna relación con la salud de la trabajadora. Y en este sentido, quiero citar específicamente que este es un concepto que se encuentra legalmente definido y en ningún momento se refiere a la salud de la trabajadora, de la salud del profesor. La idoneidad docente se encuentra definida en el artículo 46, letra G de la ley 20.370, la Ley General de Educación, en el cual se define expresamente qué se entiende por idoneidad docente. Señor presidente, si me permite leer el concepto, dice: tratándose de educación
de la educación parvularia y básica se entenderá por docente idóneo al que cuente con título profesional de la educación del respectivo nivel y la especialidad cuando corresponda o esté habilitado para ejercer la función docente según las normas legales vigentes. No hay ninguna referencia a la salud del docente. Es más, en el párrafo siguiente, o en el inciso siguiente, se habla de la idoneidad moral del docente. Entonces, se dice, no es moralmente idóneo el docente que ha incurrido en determinados delitos del Código Penal o en la ley 20.000, que es la sobre tráfico de estupefacientes y drogas. Entonces, la situación específica está, además, resuelta y definida por la propia ley sin que se requiera, digamos, sin que se extienda a la situación de salud. Por lo tanto, cualquier extensión en ese sentido nos parece que va más allá de la ley y específicamente contra el artículo que ya he citado. Por otro lado, excelentísimas señorías, acá lo que se plantea es que si se declara una salud incompatible del trabajador y esta es abusiva, el artículo 3 de la ley 18.575 siempre permitiría reclamar contra el abuso. Estaría siempre la norma que permitiría reclamar contra el abuso. Si bien efectivamente esto es así, acá lo que se está planteando es que los supuestos objetivos de la norma vulneran las garantías constitucionales ya referidas aplicables en el caso en especie. Lo que pasa es que acá no podemos, y sobre todo cuando se habla de abuso, es un criterio eminentemente subjetivo que conlleva una serie de dificultades en el ámbito probatorio que hace más difícil, y en este caso, dadas las características del derecho al trabajo y en general de la protección del trabajo, hace más difícil poder llegar a su determinación. Hecho estas precisiones respecto de las argumentaciones contenidas en la contestación del requerimiento, quiero, excelentísima señoría, ya entrar al fondo de las garantías constitucionales infringidas. Como señaló el señor relator, acá me quiero referir primero al derecho a la salud. Acá lo que el Estado debe garantizar es la protección, recuperación de la salud y la rehabilitación del individuo. Eso es lo esencial. Entonces, la recuperación, la protección, recuperación y rehabilitación del paciente resulta incompatible absolutamente con una norma como la que se está impugnando, en que faculta al empleador para ponerle término a su contrato en cualquier momento sin derecho a indemnización. Entonces, por motivos de salud. En consecuencia, eso es, en definitiva, lo que se está planteando. ¿Cómo no va a atentar, sus señorías excelentísimas, contra la salud de un trabajador que se encuentra en un estado de debilidad? Porque estamos hablando de una persona que ha tenido más de 6 meses de licencia, 180 días, en este caso, el caso de la señora Vera, aún más. ¿Cómo no va a atentar contra su recuperación o salud una noticia, un acto como este? Hoy en día, dados los avances de la ciencia, principalmente de la psicología y de la psiquiatría, podemos determinar con bastante certeza que el estado emocional de un paciente tiene directa relación con su recuperación o con su rehabilitación. En el caso de la señora Vera, estamos hablando, y así está en el proceso, independientemente de la calificación de profesional o enfermedad común, que es otro tema, digamos, en el cual podríamos estar mucho más tiempo hablando, pero independientemente de eso y la dificultad que presentan los trabajadores para que una enfermedad se califique como profesional, sobre todo en el ámbito de la salud mental, son extraordinariamente difíciles. Extraordinariamente dificultoso para los trabajadores que una enfermedad se califique como profesional. Hay algunos índices, que ni siquiera el 15% de las que son realmente enfermedades profesionales son calificadas como tales por las mutuales de seguridad. Pero en fin, volviendo un poco al caso que nos ocupa.
excelentísimas señorías, ¿cómo no va a ser lesivo para la protección, para la rehabilitación y recuperación de la señora Mariana Vera Vergara, que llevaba 23 años trabajando en el mismo colegio, que de un día para otro se le notifique el término de su contrato por salud incompatible? En definitiva, eso, ¿cómo nos va a afectar? Yo creo que es insostenible desde el punto de vista, incluso para un lego que no es médico, digamos, pero en definitiva es insostenible que es poder afirmar que un acto de esta naturaleza no produce ningún efecto en la salud de la trabajadora, en su recuperación, en su rehabilitación y en la protección de la misma. Ahora, esto no solamente es un tema de la situación particular de la señora Vera. Existen distintas normas que protegen la salud de los trabajadores mientras está desarrollándose su relación laboral. Ya señaló el relator y está en el requerimiento los artículos 161 inciso final y 161 bis del Código del Trabajo, cierto, aplicables en materia privada. Pero no solo eso, excelentísimas señorías, también en este sentido tenemos el convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo de 1983 sobre readaptación profesional y empleo, ratificado por Chile el 14 de octubre del año 1994. ¿Qué nos dice este convenio que está referido a personas inválidas, personas con dificultades para su salud? Señor presidente, me permite leer muy brevemente. El artículo primero, número 2 de este tratado, de este convenio de la OIT, dice: a efectos del presente convenio, todo miembro deberá considerar que la finalidad de la readaptación profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el mismo. ¿Cómo podemos compatibilizar este convenio ratificado por Chile que protege, en definitiva, al trabajador, con la norma respecto de la cual se está solicitando su requerimiento por inconstitucionalidad? La verdad que, excelentísima señoría, esta parte sostiene que no hay forma de conciliarla y en este sentido debe primar la norma que se está, el convenio ratificado por Chile. En cuanto al segundo de los aspectos, planteados, la vulneración del artículo 19, número 16 de nuestra Carta Fundamental, ya se adelantó un poco lo que se venía diciendo. O sea, acá, primera parte, se vulnera la protección, la garantía constitucional que contempla, por un lado, la libertad de trabajo y su protección. Y esta magistratura, excelentísimas señorías, ya lo ha sostenido en diversos fallos. O sea, la protección del trabajo es la protección del trabajo en sí mismo en relación a la función social de éste. La verdad es que esto no es una mera declaración, no es una mera declaración de principios y lindas palabras, sino que también tienen un correlato en los principios que rigen el estatuto laboral: principio de estabilidad en el empleo, principio protector del derecho laboral. Cuanto al principio de estabilidad en el empleo, desde luego que esta norma no es compatible con dicho principio, no es compatible con esta disposición, más aún, como ya señalé, desde la entrada en vigencia de la Ley 20.123, que establece expresamente el suministro de trabajadores respecto de personas que se encuentren con licencia médica, que perfectamente hace compatible una situación como la descrita en auto sin que sea necesaria el despido del trabajador para el cumplimiento de la función social. Y quiero insistir en esto: estamos hablando de una trabajadora con 22 años en el mismo colegio.
O sea, su idoneidad, su capacidad, a juicio de esta parte, queda tan absolutamente demostrada. Y es la situación que empieza a vivir a partir del año 2012 la que empieza a generar todos estos problemas, porque ella estaba suspendida cuando comenzó sus licencias. Y es, desde luego, un proceso que debería durar 20 días, duró 1 año y medio. Entonces, son estas las circunstancias que hacen que se atente contra esta garantía constitucional. Por otro lado, el principio protector del derecho laboral. ¿Cómo podemos compatibilizar el principio protector del derecho laboral que tiene por objeto, valga la redundancia, proteger a la parte débil de esta relación jurídica, una norma como la que estamos impugnando, en que en definitiva, encontrándose el trabajador en su estado de debilidad por un tiempo prolongado, encontrándose el trabajador en esas circunstancias, se le permite poner término a su contrato de trabajo. Ya dijimos en este sentido que el convenio 159 del año 1983 de la Organización Internacional del Trabajo y además las normas del Código del Trabajo repugnan esta circunstancia. Ahora, en el caso específico de la señora Vera, se da además una particularidad esencial por el hecho de ser docente. A ella se le pone término a su contrato en el mes de mayo del año 2015. Como su señoría excelentísima sabe, porque estos son hechos de conocimiento público, digamos, todos los colegios, todo estructuran su plantel educacional en el mes de diciembre o a más tardar en el mes de marzo para cada año, para el año siguiente. Es más, el artículo 75 del Código del Trabajo dice que si el contrato establece una norma que permite extender, que permite no poner término al contrato de trabajo de los profesionales en el mes de, sino hasta el 31 de diciembre de cada año. Entonces, la oportunidad, mayo, deja a la trabajadora en absoluta indefensión, porque durante ese año no va a encontrar ningún tipo de trabajo en ningún tipo de colegio. Así que ya los planteles están absolutamente conformados. Entonces, se genera acá, creemos que esto configura una transgresión al principio protector del derecho laboral. Terminando con esto, ya y apuntando al artículo 19, número 16, el inciso tercero respecto a esta discriminación, que no es, a juicio de esta parte, es arbitraria y no tiene que ver con la capacidad, la idoneidad del trabajador, en este caso la docente, la señora Vera. Me he referido a esto. Acá la idoneidad no tiene que ver con la salud del trabajador para desempeñar un cargo. Esto está definido en la ley. Esto, además, por lo mismo, es también esta discriminación es recogida por otros convenios internacionales, por ejemplo, el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo de 1958, que establece lo que comprende la discriminación y no solamente los conceptos que se señalan allí, sino toda discriminación que pueda por un Estado miembro determinarse como vulneratoria o sin justificación por parte hacia un trabajador. En consecuencia, excelentísimas señorías, y ya concluyendo este alegato, esta parte estima que la norma que se está impugnando en la especie es inaplicable por inconstitucionalidad, por los argumentos ya largamente dados en la especie, y en razón de ello esta parte solicita que así se declare efectivamente por esta magistratura. Queda a disposición del excelentísimo tribunal una minuta de este alegato. Muchas gracias. Por la parte requerida, alega el abogado
David Rodríguez Fortunato, hasta por 25 minutos. Tiene la palabra. Ya interpuesto por las siguientes consideraciones, digamos. Este requerimiento adolece prácticamente de todas las deficiencias y dificultades que según la jurisprudencia de esta magistratura ameritan para desecharlo. En primer lugar, el requerimiento huye absolutamente de los contornos del caso concreto. Luego enuncia los mismos hechos que fueron debatidos en la instancia, conforme lógicamente su teoría del caso, y que fueron desechados por el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso. Al parecer pretende que en esta sede ante el excelentísimo Tribunal Constitucional se genere una nueva instancia y por los mismos argumentos. Además, y muy claramente, y quedó en evidencia con el alegato del requirente, lo que pretende o lo que formula es un reproche de inconstitucionalidad de la norma no desde una perspectiva concreta, sino que abstracta. Se solicita además a este excelentísimo tribunal que efectúe prácticamente el mismo análisis que debe efectuar la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso en la causa en que se ventila el recurso de nulidad, para finalmente aducir la transgresión de normas constitucionales que no han sido amagadas. Escuchando además el alegato del requirente, se ve que claramente él lleva este tema a este excelentísimo tribunal y claramente lo que hace en gran parte de su alegato, con nuevos argumentos que no fueron planteados dentro del texto del requerimiento, es citar conflictos de mera legalidad, habla de la idoneidad docente, cita normas del estatuto docente. La verdad que fue el mismo quien llevó este tema al excelentísimo Tribunal Constitucional y lo que es pertinente es que se refiera a lo que tiene que referirse, que es el problema de constitucionalidad que según él existe en este caso. Señalado lo anterior, cabe indicar cuál es el caso concreto en virtud del cual este excelentísimo tribunal debe apreciar si el efecto de la aplicación de la norma cuestionada es o no inconstitucional. Como bien se indicó en la relación del requerimiento, este ha sido interpuesto por una educadora diferencial que trabajó para la corporación desde el año 1993, en particular la docente Mariana Vera Vergara, solicitando la inaplicabilidad del artículo 72 letra H del Estatuto Docente, que contempla la causal de cese de funciones de salud incompatible con el desempeño del cargo por haber hecho uso un docente de licencias médicas continuas por un lapso superior a 6 meses en los últimos 2 años. O sea, es necesario para que se configure la causal que existan a lo menos 180 días de licencia médica. La docente, en particular en el caso en cuestión, hizo uso de 513 días continuos de licencia médica. Mediante resolución de la corporación, se declaró la salud incompatible con el cargo de la señora Mariana Vera Vergara por la causal contemplada en el artículo 72, letra H del Estatuto Docente. Norma que la que se solicita en este requerimiento se declara inaplicable. Como consecuencia del término de este contrato, la señora Vera demanda a mi representada, aduciendo una serie de hechos ventilados durante la relación laboral que no tenían ninguna relación con el término de su contrato, que se produce por esta declaración de salud incompatible. Y la verdad que escuchando el alegato del requirente me sentí nuevamente en la instancia, digamos, porque los mismos fundamentos que se esgrimieron en cuanto a que existía un sumario, la demora en el sumario, un sumario que por lo demás terminó hace prácticamente 2 años y un año, más de un año, digamos, después de que se declarara la salud incompatible con el cargo. Y todos esos argumentos fueron desechados por el Tribunal de la Instancia. Otra cosa que alegaba la requirente era una supuesta enfermedad laboral, porque lógicamente para declarar la salud incompatible con el cargo, todas las enfermedades deben ser de tipo común, no laboral, ni por accidente del trabajo, ni enfermedad profesional. La verdad que la instancia lo que alegó es que esta depresión que señala era una enfermedad laboral, lo cual
no se acreditó, lógicamente, porque todas las licencias médicas fueron de carácter común y además se acreditó en la instancia que jamás se efectuó ninguna denuncia ante el Instituto de Seguridad del Trabajo, órgano al que está afiliado la corporación, de enfermedad laboral por parte del requiriente. O sea, tuvo una actitud además pasiva en ese sentido. Como se puede apreciar, en lo que alegó el demandante, digamos, en la instancia, no es que la norma del artículo 72, letra H, fuera inaplicable por alguna razón. No obstante existir en el marco del procedimiento de tutela, esto se puede efectuar, digamos. Podría haber alegado otra, digamos, vulneración de derechos fundamentales, sino que lo de que alegaba era la aplicación indebida del artículo 72, letra H, porque en definitiva aducía que la enfermedad no era de tipo común, sino que la enfermedad era una enfermedad laboral. Pierde la instancia y en realidad, digamos, en un afán, me va a perdonar la expresión este excelentísimo tribunal, pero en un afán oportunista, la verdad que la causal que no logra probar o que esta parte acredita que fue un despido justificado, dice, bueno, la norma que contiene la causal vamos a tratar de declararla inaplicable por la vía de recurrir al Tribunal Constitucional. Que además, en la instancia en la que estamos ahora, que es la vista y fallo de un recurso de nulidad, la verdad que aún cuando este tribunal se pronunciara en favor de la inaplicabilidad, esta parte difícilmente ve que se pueda acoger la denuncia por vulneración de derechos fundamentales y o la de despido injustificado por las razones que explicaré. Efectuada, digamos, la relación, una breve relación del caso concreto, es de observar que el requirente, sin perjuicio de relatarle a este excelentísimo tribunal y copiar textualmente la misma historia que le contó al tribunal de la instancia, conforme a su teoría del caso, la cual fue desestimada, no formula un reproche del artículo 72, letra H, desde una perspectiva concreta, sino abstracta, lo cual se desprende de su propia argumentación. No solamente la argumentación, me quedo con la argumentación que cita en el recurso, sin perjuicio de lo que dijo acá, digamos. Expresa ideas como la siguiente: esta norma es un verdadero atentado contra la salud de los trabajadores del sector público o docentes de corporaciones municipales, pues deja en indefensión a un trabajador que se encuentra en una situación de salud delicada. Bueno, este reproche, bueno, después a propósito de la vulneración del artículo 19, número 16, a propósito de la libertad de trabajo, dice, la normativa impugnada afecta derechamente la protección del trabajo de un trabajador con problemas de salud y constituye una discriminación de un trabajador que ya se encuentra prestando servicios por motivo de salud. Claramente y sin duda, estas alegaciones son abstractas, lo que en realidad demuestra que estamos frente a un reproche de inconstitucionalidad y no de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, porque el efecto de la aplicación de la norma al caso concreto resulta inconstitucional. Por lo tanto, digamos, el reproche que formula en términos abstractos es a la institución de salud incompatible, institución que está contemplada no solamente en el estatuto docente, en el artículo 72, letra H, sino que además está en el estatuto administrativo para los funcionarios públicos, artículos 150 y 151, en el estatuto administrativo para funcionarios municipales, en el estatuto de atención primaria de salud municipal, y ahí en el estatuto docente, en el artículo 72, letra H, y lógicamente la razón de estar en cada uno de esos cuerpos estatutarios tiene el mismo fundamento. Considerando sus alegaciones totalmente desvinculadas con el caso concreto, habría que entender que todas estas normas, es decir, la institución, sería inconstitucional para el requirente. Además, de lo señalado, es evidente, sin perjuicio de que estamos en alegato de fondo, es evidente que el presente requerimiento no tiene incidencia alguna, ni podría tenerla en la gestión pendiente. Y si llega a tenerla, va a ser en contra del propio requirente, por lo que voy a explicar a continuación. Si bien existe un pronunciamiento ya sobre la admisibilidad del recurso, me remito a lo señalado por este excelentísimo tribunal en sentencia ROL 2319 del 2012, en orden a que la declaración de admisibilidad de una cuestión de inaplicabilidad tiene un carácter preliminar o provisional y se subordina a lo que después del periodo de discusión se resuelva en la sentencia definitiva. Criterio que puede ser compartido o no en distintas fases por cada uno de los ministros,
sin embargo, es un criterio del Tribunal Constitucional y que está en una sentencia. Precisamente lo que se alega en sede de nulidad es que existe infracción a garantías fundamentales en la dictación de la sentencia por la aplicación abstracta del artículo 72 letra H. Y la garantía constitucional que denuncia como transgredida es la del artículo 19, número 9 de la Constitución, es decir, el derecho a la protección de la salud. Misma razón por la cual pide que se declare inaplicable el artículo 72 letra H, es decir, el requiriente pretende que tanto la ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso como este excelentísimo Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la misma materia. Por esta razón, la consecuencia lógica, por una cosa de lógica elemental, de que se declare inaplicable el artículo 72 letra H, no conllevaría a que la gestión pendiente se acoja a la denuncia por vulneración de derechos fundamentales y o en este caso, o despido injustificado, como pretende el requiriente, sino que todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Nulidad, al no poder aplicar el artículo 72 letra H a ese caso concreto, que es un recurso de nulidad y no es una instancia, se queda sin norma que contrastar con la Constitución. Y por lo tanto, dejaría de existir la disposición cuya aplicación habría vulnerado el artículo 19, número 9 de la Constitución. Por lo tanto, en síntesis, desaparece el motivo de nulidad que se invocó en la gestión pendiente. En este sentido, se debe tener presente que la competencia del Tribunal de Nulidad queda limitada a la configuración de las causales de nulidad que se hace valer, no es una doble instancia. Pues, en relación al fondo del recurso, como ya se señaló, lo cierto es que la institución de salud incompatible está contemplada en diversos cuerpos estatutarios y ya esta magistratura se ha pronunciado sobre dicha institución. No en relación particularmente al artículo 72 letra H del Estatuto Docente, pero sí lo hace a propósito de los artículos 150 y 151 del Estatuto Administrativo, en sentencias roles 2024 de 2011, 2368 del 2012, 2370 del 2012 y 2369 de 2012. Lo cierto es que, si bien estas sentencias se refieren expresamente al Estatuto Administrativo, el fundamento de la institución de la salud incompatible es el mismo, digamos, y radica en que las necesidades públicas deben ser satisfechas de manera continua y permanente. Y así se sostiene en causa rol 2024 de 2011 de este excelentísimo tribunal, que no merece reproche alguno el criterio adoptado en el artículo 150 letra A del Estatuto Administrativo, que permite declarar vacante un cargo por salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo de quien lo desempeña, pues si ello ocurre, el funcionario afectado no podrá desempeñar en absoluto la función y tareas inherentes al mismo, o bien lo hará de modo deficiente, por lo que no es razonable que ocupe un cargo cuya provisión por una persona idónea es necesaria para el cumplimiento de la función pública. Ahora bien, respecto de las garantías constitucionales que el requiriente estima amagadas, una breve relación se hará en este sentido. En cuanto a la garantía o al derecho a la protección de la salud, la verdad es que la declaración de salud incompatible se vincula con la vigencia de la relación laboral, sin que ello implique de manera alguna el acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación del individuo, rehabilitación del individuo. En este sentido, además, se ha pronunciado la Contraloría General de la República en dictamen número 102.309 de fecha 29 de diciembre de 2015, que es un dictamen precisamente referido al artículo 72 letra H y además cita fallos de este excelentísimo Tribunal Constitucional, en particular la causa 2024 de 2011. Además, en relación a este caso concreto, nunca existió declaración de salud irrecuperable. Bueno, de hecho tampoco se alegó. En relación a la supuesta enfermedad laboral que padecía la demandante, la verdad que tampoco fue acreditada en auto. Ahora bien, en relación a la vulneración a la garantía del artículo 19, número 16 de la Constitución Política, la libertad de trabajo y su protección, si bien la Carta Fundamental reconoce esta garantía y la ampara, el derecho ampara la libertad de trabajo, el derecho a su libre elección y a la libre contratación.
estas garantías no son absolutas al tenor del mismo texto constitucional conforme se indicó en la relación, porque es posible que la ley contemple requisitos de ingreso o permanencia en un trabajo, en la medida que ellos tengan precisamente su base en la capacidad o idoneidad personal. Ajustándose, por tanto, a la regulación constitucional, el legislador en diversos cuerpos normativos que ya en realidad se han citado, que tanto en el Estatuto Administrativo, en el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, entre otros, ha contemplado requisitos de ingreso en los que se encuentra la idoneidad personal, que en el caso de la requiriente está contemplada en el artículo 24, número 3, en concordancia con el artículo 72, letra H del Estatuto Docente. Sobre este punto también existe jurisprudencia de este excelentísimo Tribunal Constitucional, que ha señalado que de existir efectivamente un estado de salud en el funcionario afectado que le impida desempeñar el cargo, ella es constitutiva de falta de idoneidad personal, que no es ciertamente culposa para continuar en su trabajo, circunstancia que al igual que ocurre con la capacidad, la Carta Fundamental contempla específicamente, y acá lo reconoce este excelentísimo tribunal, como factor de diferenciación en materias laborales. Finalmente, voy a concluyendo antes del tiempo, debo hacer presente que la requirente no fue la única persona a la que se declaró la salud incompatible con el cargo en la Corporación Municipal Viña del Mar para el Desarrollo Social. Fueron muchas personas a las que se le aplicó la norma del artículo 72, letra H, y bueno, en el área de la educación, y en el área de salud se le aplicó el artículo 48, letra G del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. Lo cierto es que a esta altura y por los tribunales han dado invariablemente y sin, digamos, en todos los casos, han fallado invariablemente a favor de la corporación municipal, sin perjuicio que estamos en un debate de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Por lo demás, la enfermedad que señala la requirente, que sería una depresión, y lo sé, digamos, porque me ha tocado actuar como abogado en la gran mayoría de esos casos, es la más común de todas las enfermedades aducidas por las personas que hacen uso de licencias médicas. Y podrá comprender este excelentísimo tribunal que lógicamente tener muchos funcionarios en esta situación, estamos hablando de 513 días de licencia médica, el argumento que sostiene la requiriente de que se le pone término al contrato en un mes de mayo, bueno, podría haber sido antes, podría haber sido como él pretendía en el mes de diciembre, incluso podría haber sido antes, porque en realidad la norma exige que transcurran 180 días continuos, hizo uso de 513 días, y así con otros funcionarios, en este sentido, ¿cómo va a ser posible satisfacer las necesidades públicas de manera continua y permanente si hay muchos funcionarios que hacen uso de gran cantidad de días con licencia médica? La verdad que por la misma razón, la cantidad de personas que acumulan muchos días de licencia médica ha sido noticia en el último tiempo, es un hecho público. A tal punto que desde la misma Presidencia de la República se ha señalado públicamente la necesidad de tomar medidas, particularmente me refiero a los casos de gendarmería, y eso es conocido por todos. Por las consideraciones señaladas, esta parte viene a solicitar el rechazo del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido ante este excelentísimo tribunal con costa. Gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No, concluye entonces la vista de la causa.